rendimos nuestro corazón a ti. Queremos que estés hablándonos, que nos estés guiando, que nos estés perfeccionando cada día, Señor. Te pedimos que este mensaje llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Cuando Gladys me dijo que si podía hablar a la iglesia, yo dije, ¿y ahora qué digo? ¿Verdad? Porque no sabía qué decir. Pero rápidamente recordé el mensaje que he estado dando a mi grupo celular y básicamente le puse como título, ¿qué hacer en los momentos difíciles? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando estamos en un momento difícil? Y para poder entender eso hay que entender cómo es que Dios funciona, cómo es que Dios nos bendice. Y lo primero que tenemos que entender es que Dios nos quiere bendecir. Dios quiere bendecirnos abundantemente. Vamos a encender nuestras Biblias porque hay que aprenderlas. O las abren en Mateo 7:7. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Después comienza a hablar de qué clase de papá un hijo llega y le pide pan y le da una piedra. Y dice, de la misma forma, es imposible. Si ustedes que son tan pecadores, casi dice en estas palabras de Dios, de Jesús, ¿cómo Dios, que es nuestro Padre, no nos va a querer dar algo? Dios está deseoso de darnos algo. Él quiere bendecirnos. Dios está nada más esperando a que usted le pida para que Él nos dé las cosas que nosotros pidamos. Pero, por ejemplo, en la Biblia dice, eh, hasta ahora no habéis pedido nada. Y ese versículo es como en las pulperías o en las tiendas de allá de Costa Rica, dice, hoy no se fía, mañana sí. Entonces, hoy no se fía, pero usted llega mañana y dice, hoy no se fía y mañana sí. Y usted llega al día siguiente y ese día no se fía, pero mañana sí. Y ese versículo es parecido a ese rótulo que dice, hasta ahora no habéis pedido nada. Y usted pide hoy y cuando usted cree que ha pedido mucho, llega, vuelve a leer la Biblia, dice, y todavía no ha pedido nada, pida. Y lo pide todo lo que quiera, vuelve a leer el versículo y dice, hasta ahora no habéis pedido nada, pida. Entonces es bueno pedir, es bueno sentarse a orar y decir, Dios, necesito esto y hablar con Dios y decirle qué es lo que nosotros necesitamos. La pregunta es, ¿por qué a veces no obtenemos todo lo que nosotros pedimos? ¿Por qué a veces yo clamo a Dios por algo y Dios no me lo da? Eh, y lo primero que, hay dos cosas que debemos entender del corazón de Dios que están a nuestro favor, pero a veces nos va mal por eso. Y la primera es que Dios nos ama. Y eso es importantísimo. Es muy importante porque Dios me va a dar lo que yo necesito. Él quiere lo mejor para mí. Yo a veces digo, yo necesito esto. Y Dios dice, no, usted no necesita eso. Yo tengo algo mejor todavía que dar. Entonces Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero al mismo tiempo es malo porque Dios no me va a dar algo que yo no pueda mantener. Dios no me va a dar algo sobre lo que yo no puedo administrar. Cuando yo estaba un poquito más joven, yo decía, Dios, por favor, provéeme, eran $6,000. Sí, $6,000 son como 3 millones de colones, no más, $12,000. Yo decía, con eso ya soluciono yo mis problemas y no vuelvo a pedir nada, pensaba yo. Luego pensé que si Dios me proveyera esa cantidad de millones de colones o lo que quiera verlo, yo le calculo que a mí me durarían aproximadamente de 4 a 3 horas. Yo soy experto gastando. Vea, usted me da la plata y yo de una vez la desaparezco. Entonces, ¿usted cree que Dios quiere bendecirme con esa cantidad de millones? Dios no me los va a dar, porque yo no sé cómo administrarlos. Dios no me los va a dar porque yo los gasto en cuestión de segundos, gasto yo los dineros. Entonces, Dios no me va a dar algo que me va a ocasionar a mí un problema. Dios quiere bendecirnos, nos va a dar lo que necesitamos, pero para eso también debemos ser buenos administradores. Y Dios nos va a proveer según lo que nosotros podamos mantener. Lo segundo de Dios es, que es muy bueno, es que Dios mira nuestro corazón. Entonces Dios le interesa nuestro corazón. Y eso es muy bueno porque Dios ve cuando yo tengo buenas intenciones de algo. Y aunque yo no lo exprese, Dios sabe mi corazón. Y Él me va a bendecir por eso. Lo malo es que también Dios conoce nuestro corazón. Entonces, Dios también conoce esas malas intenciones.
Tal vez alguien está diciendo, Dios, provéeme un carro, provéeme un carro. Si Dios me da un carro, yo lo pongo a servir en la iglesia. Pero Dios sabe que su intención es irse para la playa. Dios sabe que lo que usted quiere es andar por todo lado y tal vez ni siquiera sabe manejar. Entonces Dios mira nuestro corazón y a Dios le interesa nuestro corazón. Y por eso es que Dios siempre nos pone a prueba. Y Dios no nos pone a prueba para nosotros probarle a Dios que sí podemos hacer algo o no podemos hacer algo. Dios nos pone a prueba para probarnos a nosotros mismos si podemos hacerlo o no podemos hacerlo. Y Jesús, o Dios, es el maestro perfecto. Él nos enseña de una manera increíble. Es que Él es como es el Dios, ¿verdad? Todopoderoso, es excelente enseñándonos. A veces cuando uno le enseña a un niño, no es lo mismo enseñarle y decirle que 2 por 2 es 4. Hasta que el momento él llega a experimentar que 2 por 2 es 4, es más significativo que yo se lo diga. Cuando él está jugando y, mira, 2 y 2, son 4. Y eso queda grabado para toda la vida, diferente a que llegue el maestro y le explique 2 por 2 es 4. Y eso probablemente antes del recreo ya se le olvidó. Dios nos enseña de esta manera. Dios nos pone una prueba para que nosotros mismos lleguemos a lo que yo denominé un momento de iluminación, en el que yo digo, es que yo no puedo tener esos millones porque yo no sé administrarlos. Y ya yo entiendo cuál es la voluntad de Dios. Y ese es el objetivo de las pruebas. Dios nos lleva aquí a ese momento de iluminación para decir, mira, con razón no tengo esto. Mira. Y después de ese momento de iluminación, Dios nos bendice. Entonces, cada prueba que Dios nos ponga al frente, cada problema, es una puerta para la bendición. ¿De qué depende? De que yo pueda acceder a esa puerta, de mi corazón. Así que cuando tengo un problema, alégrese. Usted diga, qué bien, tengo un problema. Porque es Dios trabajando en nuestro corazón. Es Dios tratando de enseñarme algo. Es Dios tratando de mostrarme algo. Entonces, cuando tengo un problema, ya sabe, diga, gloria a Dios, tengo un problema. ¿Verdad? A Dios no le importa el entorno, no le importan las cosas, no le importa el dinero, no le importa nada. Lo único que le importa es su corazón. Por eso cuando hay una prueba, por eso vemos milagros. A veces el dinero no es nada. A veces una enfermedad no es nada. Porque Dios lo que le interesa es nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón es el correcto, no hay nada que pueda detener el poder de Dios para cumplir esos milagros. El problema es la dureza de nuestro corazón. Cuando yo tengo un corazón duro para los problemas. Vamos a leer Proverbios 28:14. No, 28:14, perdón. Proverbios 28:14. Dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y eso me recuerda a la historia de Saúl. Se recuerda que Saúl era el rey que Dios le puso a Israel. Ellos querían un rey y Dios les puso a Saúl. Dios lo escogió, Dios lo puso, pero llegó un momento en la historia en el que Saúl endureció su corazón. Y su corazón fue tan duro, que cuando estaba en problemas, cuando ya estaba acechado por los filisteos, llegó y trató de comunicarse con Dios. Y dice la Biblia en Samuel que Dios no le habló, que él no pudo escuchar la voz de Dios. Y a veces nuestro corazón es tan duro que en los problemas y nos endurecemos tanto que no podemos escuchar la voz de Dios. Y jamás vamos a llegar a ese momento de iluminación si ni siquiera podemos escuchar la voz de Dios. Cuando habla de la historia de Saúl, dice que cuando Dios quitó a Saúl, Dios ya pudo comenzar a bendecir a Israel por su corazón tan duro. Qué triste sería que diga, aún el día que quitaron a Cristian, ese día comenzaron a bendecir a Costa Rica. El día que Cristian fue quitado por la dureza de su corazón, ese día comenzaron a bendecir la iglesia. Qué triste sería que la Biblia dijera algo así de mí, o que alguien dijera algo así de mí. Pero Saúl, por su dureza en su corazón, tuvo que ser quitado. Y era el elegido de Dios, pero por la dureza de su corazón terminaron cortándole la cabeza y los enemigos exhibiendo la cabeza de Saúl, porque endureció su corazón. Entonces, hasta donde llevamos un pequeño resumen, Dios quiere bendecirnos, Dios nos ama, nos quiere dar lo mejor, Dios conoce nuestras intenciones. El problema es nuestro corazón y es lo que nosotros tenemos que
cambiar. Todas las personas tenemos trofeos, ¿verdad? Algunos los exhiben, algunos que tienen un título tal vez lo exhiben en su consultorio, o todos en su casa exhibimos un título. Para nosotros en el colegio, en el que nosotros tenemos un trofeo, y es un estudiante que ya se graduó, pero resulta que cuando él llegó al bachillerato, al máximo nivel del colegio, nadie daba nada por ese muchacho y tenía que hacer pruebas de nacionales, pruebas del ministerio. Todo el mundo creía que se iba a quedar. Los profesores, nosotros mismos creíamos que se iba a quedar. Y bueno, lloramos por él y todo, él estudió y pasó. Y gloria a Dios, porque fue un milagro. Definitivamente no fue nada de los profesores, fue un milagro. Y ese es nuestro trofeo. Ahora cuando yo lo presento, yo digo, mire, él es fulano, él salió de nuestro colegio, él ahora estudia mecánica de aviación. Y ahí está, y es nuestro trofeo. Nos encanta presentarlo. Mire, es que él estudió aquí, él salió de este lugar, porque nadie daba nada por él. De la misma manera, vamos a ver una historia en la que Dios exhibe su trofeo. Dice que en Job 1, si usted quiere leer del 1 al 5, puede ver todo lo que tenía Job. Job era una persona recta, Job era una persona íntegra, una persona llena de Dios. Job era una persona muy reconocida en su pueblo, tenía un montón de camellos, tenía un montón de ovejas, tenía un montón de bueyes, tenía mucho dinero y tenía mucha gente que le servía. Job era muy importante, una persona bendecida, recta, honraba a Dios y era muy respetada. Un día, en el Job, si quieren ubican Job porque vamos a leer todo Job. Gladys me dijo que podía estar aquí hasta las 10:30 de la noche, entonces vamos a iniciar con Job 1, 7. ¿Dónde está Job? Job 1:7 dice que un día llegaron a presentarse todos los ángeles delante de Dios y en eso por ahí pasó Satanás. Entonces llega y le pregunta a Satanás, ¿y usted qué? ¿Qué está haciendo por aquí? Entonces Satanás le responde y dice, oiga, parce, que andaba haciendo una vuelta allá por la tierra, allá por Transmilenio, fui y di una vuelta a la tierra. Eso le dijo, porque yo creo que Satanás viaja en Transmilenio, eso no es de Dios. Más en la mañana, por la mañana, eso es complicado. Satanás le dice que andaba por la tierra y Dios saca su trofeo. Es el que le gusta mostrarlo, que lo exhibe. Y dice, ¿y usted de casualidad ha visto a mi siervo Job? Ese Job, el que es una persona recta, que siempre me está sirviendo, que siempre me honra. Y entonces Satanás como que se enoja y le dice, pues es que usted lo tiene muy chineado, usted lo tiene, le da todo, usted le da la casa, le da los bienes, le da todo, ¿verdad? Por eso es que le honra. Entonces Dios le dice, no, está bien, hagamos un trato, quítele todo lo que usted quiera, nada más no le toque en la vida, ¿verdad? Quítele todo lo que quiera. Entonces Dios le dio el permiso a Satanás de que le quitara las cosas. Lo importante es saber que Satanás no podía tocar a Dios, Satanás no podía tocar a Job porque Dios lo estaba cubriendo. En ese momento Dios dejó que a Job libre y le dice, haga lo que quiera. Entonces dice que estaba Job tranquilo comiendo una lechona, ¿verdad? Ahí sentado. Y en eso llega uno de sus criados y llega cansado y dice, Job, mire que acabaron de matar a todos los que estaban criando los bueyes y tras de eso pasaron y se los robaron y no quedó nada, todos se murieron, solo quedé yo para venir a contarle. Dice la Biblia que no había ese ni terminado de llegar cuando llegó otro a decirle, Job, ¿viera lo que pasó? Estábamos cuidando todas sus ovejas, cayó fuego del cielo y se quemaron. Y dice que no había terminado ese y llegó otro a decirle, mire Job, que todos sus camellos que tenía se los robaron y mataron a todas las personas que los estaban criando. Y no había no había terminado de decirlo cuando llegó otro a decirle, Job, ¿usted se acuerda que su familia estaba comiéndose un ajiaco allá con todo el mundo? Dice, sí. Bueno, resulta que pasó un viento fuerte y les cayó todo encima y se murieron. Imagínense cómo le cayó la comida a Job, ¿verdad? 4 malas noticias de un solo tiro. Es que qué salado Job. Que usted llegue y al mismo tiempo lo bombardeen de malas noticias. Y dice que la Biblia que solamente se rasgó las vestiduras, que está en el 1:20. Job 1:20. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A pesar de todas esas malas noticias, se sentó, bueno, y tal vez sí se expresó su dolor, pero adoró a Dios en la adversidad. Y luego en el capítulo 2 se repite exactamente lo mismo. Estaba Dios, llega Satanás, y entonces Dios le dice, mire, ¿usted dónde estaba? Satanás le dice que andaba haciendo la vuelta en el mundo por Transmilenio. Entonces, después le pregunta Dios, ¿ya vio a mi siervo Job? Ese que usted le quitó todo y aún así me sigue adorando. Entonces Satanás le dice, bueno, es que usted dice eso porque usted no me dijo que le podía tocar la salud. Pero si usted le quita la salud, yo le aseguro que él lo va a maldecir. Entonces Dios le dice, no, adelante, hágalo, tóquele la salud para que vea, y lo pone a prueba. Y entonces dice la Biblia que llegó Satanás y lo hirió, que le salieron llagas, era como una sarna que le producía comezón. Entonces imagínese, ya usted no tenía la familia, bueno, no tenía los hijos, ya no tenía bienes, y tras de eso era todo sarnoso, lleno de llagas, y para colmo, porque Satanás es así, y le dejó a la señora. Le dejó a la señora para que le insistiera y le insistiera, porque así es el diablo. Y en el 2:9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínense qué duro que le llega a decir la esposa a uno, no, usted ya está en Costa Rica decimos hecho leña, que es una expresión de cuando usted ya está frito, ¿verdad? Dice, mira, usted ya está todo hecho leña y mejor muérase. ¿Usted sabe que su esposa le diga eso? O que su esposo le diga, no, usted ya mejor muérase. Maldiga a Dios y muérase. El rechazo de su esposa también. Pero aún así, Job se levantó y dijo, no, vamos a adorar a Dios. Estamos adorando a Dios en las buenas y en las malas. Y siguió. Ahora pregunta, ¿qué fue lo que Job perdió? Job perdió sus bienes, perdió su familia, perdió el respeto. Todas las personas lo despreciaban. Dice la Biblia que cuando tenía, la gente se acercaba para comer a la mesa de él y él compartía con los demás. Pero cuando estuvo enfermo, la gente lo ignoraba. Cuando pasaban por la calle, no, es que este no es Job. Y lo ignoraban. Perdió su respeto. Aquella persona que era importante en la ciudad se convirtió en un mendigo sucio. Recuerde que en ese momento las personas enfermas lo sacaban del pueblo y entonces estaba ya abandonado. Y en ese momento aparecieron 3 amigos. Y supongo que eran buenos amigos porque dice la Biblia que cuando vieron a Job que estaba tan enfermo y todo lo que le había pasado, dice que se quedaron con él 7 días de luto y no dijeron absolutamente nada. Y yo considero que son buenos amigos porque pues un buen amigo sí se sentaría con uno 7 días sin decir absolutamente nada. Si fuera un conocido, yo creo que a las 3 horas de no decir nada ya se levanta y se va. Pero aún así esos 3 amigos se quedaron con Job. 7 días de luto, no dijeron nada. En el capítulo 3, Job comienza a desahogarse. Comienza a decir, yo maldigo el día en que nací, yo no, mejor me hubiera muerto en el vientre de mi madre. Nos da risa porque hay un versículo que dice, que traigan a los expertos en maldición para que me maldigan a mí. Eso es lo que dice Job. Él estaba realmente, pero desesperado, ¿verdad? Y entonces en el capítulo 4 ya comienzan los amigos a consolarlo. Y esa conversación, usted se tira ahí desde el 40, desde el 4 hasta el 30 y algo, son los amigos de Job hablando. Entonces comienza a decirle uno, no, mire, Dios tiene control de todo. Como se acercan a uno cuando uno tiene un problema, no, tranquilo, mi hermano, Dios está aquí con nosotros. Lo importante es que hay vida. Y entonces Job comienza bien. Pero lo que pasa es que Job siempre comienza a decir, no, es que yo conozco el corazón de Dios, yo conozco cómo es Dios de grande y poderoso. Y siempre estaba hablando y rajando de que él conocía a Dios. Sus amigos comienzan ahí a consolarlo y antes del versículo 7, un amigo comienza como a desviar el consuelo y comienza a decirle, Job, es que yo creo que usted pecó. Por eso es que le pasan todas esas cosas, usted pecó. Y entonces ya Job se enoja y dice, no, pero es que yo no he pecado. Yo todavía siempre he sido recto, he sido justo, yo no he pecado. Eso es que Dios es injusto conmigo, porque yo no he pecado. Y entonces los amigos le insisten, bueno, entonces los que pecaron fueron sus hijos. Por eso es que le está pasando todo esto. Y se enoja más y le dice, mira, es que ustedes sí son malos consolando a las personas. Mejor se quedaran callados, es lo que les dice Job, ya enojado. Yo conozco a Dios, decía él. Y yo sé que yo no he pecado y que hay algo aquí raro, extraño que yo no entiendo.
El capítulo 7, Job comienza a argumentar contra Dios y a decirle, bueno, Dios, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y eso me suena mucho a cada uno de nosotros. A veces estamos en un problema y decimos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Yo que vengo todos los miércoles, aunque llueva, yo me siento aquí en la iglesia. ¿Por qué me pasa esto a mí? En el 8, Job comienza a hablar de que se haga justicia. Uno de sus amigos comienza a acusarlo de que tenía maldad, de que tal vez él era maldad, que había sido malo, etcétera. Y en el 13 ya él se enoja y comienza a decir, yo conozco más a Dios, ustedes no conocen a Dios, yo soy el que lo conoce, aquí yo soy el que sabe más acerca de Dios, ustedes son el pequeño, los pequeños, yo soy el grande. Eso decía Job. Después, en el capítulo 13, ahí es donde se enoja, y en realidad él, en lugar de comenzar a escuchar la voz de Dios, lo único que comienza a decir es, Dios, ¿por qué me pasa esto? Yo que he sido tan bueno, y comienza a justificarse y comienza a extrañarse de lo que está pasando, de la situación. Después comienza a decir, pero ¿por qué no le pasa eso a los malos? Ellos sí deberían de merecer que se les muera la familia, deberían de merecer que se les muera el ganado. ¿Por qué pasa esto a mí? Después Job comienza a hablar de la soberanía de Dios, comienza a decir que Dios es grande, pero más bien comienza a adorar a Dios, pero es para luego decir que todo ese poder que caiga sobre los malos y que no caiga sobre mí. Y al final de cuentas Job comienza a decir, yo no merezco esto, yo no lo merezco, yo no merezco ser tratado así, yo no merezco que me pase esto. Y todo ese momento pasó y Dios no le dijo absolutamente nada a Job, porque Job no entendía la situación en la que estaba pasando. No entendía que era Dios tratando su corazón. Es cierto que comienza hablando la historia de que Dios le estaba probando a Satanás, de que él era fiel, pero al final de cuentas lo que a Dios le interesaba era el corazón de Job. ¿Cómo actuaba Job en medio de la dificultad? En el capítulo 32, vayamos por el 32, ya vamos rápido. En el capítulo 32 aparece de los tres amigos que estaban, aparece uno más que mágicamente aparece ahí en escena, ¿verdad? Y se llama Eliú. Eliú, vamos a leer el 32, Job 32, 32, 4, si no me equivoco. Job 32, 4. Dice, y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de ellos, aquellos tres, se encendió en ira. Es decir, él se tiró toda la conversación de ellos y la disputa que tenían, de que quién tenía razón, quién no tenía razón, que quién conocía más a Dios, que quién era el más grande, que quién era el más pequeño. Todo el rato estaba viviéndolos. Cuando terminaron de hablar, él dijo, ahora sí, escúchenme ustedes a mí. Él no había dicho nada porque él era menor. Entonces él dijo, no, al rato no me van a hacer caso. Pero comenzó a hablar. Y en el 33 comienza a reprender a cada uno de los que estaban hablando. Y dice, ¿ustedes por qué? En lugar de estarse justificando, ¿por qué no se ponen mejor a orar? ¿Por qué en lugar de estar diciendo que por qué me pasa esto a mí, por qué mejor no se arrodillen y comienzan a clamar a Dios? Que Dios comience a hablar en nuestro corazón. Em, Luego comienzan 5 capítulos de que el chiquito, yo me imagino pequeño porque como él dice que era el menor, de que el joven tal vez comenzó a regañar a Job y a los tres amigos. Y los comienza a regañar y les comienza a decir que no deberían de pensar así, que Dios es justo, que por algo es que Dios está haciendo las cosas, que mejor comiencen a escuchar la voz de Dios. Y entonces, eh, cuando ya, después de que terminó él de hablar, Eliú, el más joven, terminó de hablar, yo creo que Job hizo, ya sé por qué me está pasando esto a mí. Ya entendí. Lo que pasa es que yo creí que yo conocía a Dios y en realidad yo creo que no lo conozco. ¿Cómo es posible que el menor me esté diciendo qué es lo que tengo que hacer? Y es ahí, hasta ese momento, que Dios ya comienza a hablarle a Job. Y cualquiera, porque la verdad yo tenía un concepto diferente de la historia de Job. Yo creía que había sido que Dios le quitó todo para mostrarle a Satanás que él era fiel y después Dios le dijo, uy, disculpe, ahora sí, tome otra vez. Si fuera el caso así, cuando Dios le responde a Job, hubiera comenzado a decirle, ay Job, usted que está, vea cómo está, ay Dios mío, y la familia va como quedó, ay Dios. Eso hubiera dicho Dios, si esa hubiera sido la intención de Dios. Pero cuando vemos cómo Dios le responde a Job en el 40, capítulo 40, en el capítulo 40, no mentira, es en el 38.
en el 38. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, no desde una nube o desde un arco iris, desde una florecilla, desde un torbellino. Imagínense el torbellino al frente de Job y comienza a decirle, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. Es decir, en otras versiones es más dura, les dice como, si usted quiere probar su hombría, si es tan hombre, yo le voy a comenzar a preguntar y usted respóndame a mí. Así lo trata Dios. Imagínese ese tornado hablándole así y seguro se quedó muerto, ¿verdad? Y comienza Dios a confrontarlo. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. A ver, si es tan inteligente, dígame dónde estaba usted cuando yo fundé la tierra, le dice. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Y luego comienza una clase de humillación que pobrecito Job. Comienza a decirle, ¿y usted dónde estaba cuando yo hice las estrellas? ¿Y usted dónde estaba cuando yo creé todo? Cuando le di leyes a la lluvia para que cayera, ¿dónde estaba usted? Y imagino que Job seguro se hizo así chiquitito, ¿verdad? Y comienza Dios a regañarlo. Dios comienza a regañarlo fuerte, es un regaño fuerte. Entonces, cuando yo vi esto, yo dije, no, Dios definitivamente tenía un concepto equivocado de la historia de Job, porque no fue que Dios simplemente le dio el permiso a Satanás de que le quitara todo, sino que Dios le dio el permiso a Satanás de que le quitara todo, pero Dios, ¿qué tenía? ¿Su objetivo cuál era? Tratar el corazón de Job, para que al final de cuentas comenzara a, a regañarlo y a decirle, ¿usted qué cree que me conoce? Le estaba diciendo al otro que él era el que conocía más, ¿usted qué cree que me conoce? Y comienza a hacerle un montón de preguntas. En el 42, Job responde. Después de todos 2 capítulos de regaño de Dios, imagínense lo que es un regaño de Dios, Job se digna a contestar y dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendería. Dice, ahora te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En otras versiones dice, yo conocía de Dios, pero hasta ahora ya entiendo cómo es, ya conozco realmente, con mis propios ojos lo puedo ver. Y lo que pasa es que muchos hemos escuchado de Dios. Una vez un colombiano me decía, estamos en un mundo que está sobreevangelizado. Todo el mundo sabe quién es Dios, todo el mundo sabe quién es Jesús, todo el mundo sabe que vino y que murió y resucitó, pero nadie conoce realmente a Dios. El mismo Job honraba a Dios, pero simplemente lo conocía de palabra. Cuando ya se le apareció y le habló como le habló, ahí sí ya él dijo, ah, sí, ahora ya entiendo, ya conozco a Dios. Y al final la historia termina cuando Dios exalta a Job y le dio el doble de lo que tenía. Entonces, si nos preguntamos qué debo hacer en los momentos difíciles, que es el tema de hoy, primero digamos qué no debo hacer y sigamos el ejemplo de Job. Cuando estamos en un problema, no tenemos que buscarle una excusa, no tenemos que justificarnos, no tenemos que decir, ¿por qué me pasa a mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo que soy tan fiel? ¿Qué otra cosa que no tenemos que hacer es endurecer nuestro corazón? Si yo endurezco mi corazón en los problemas y yo me resiento con Dios y yo soy duro, pues me tocará cosas más duras. Porque si en una prueba difícil yo no hice, y entendí, me va a tocar otra más dura. Y si con esa no entendí, me va a tocar otra más dura. Y si con esa no entendí, me va a tocar algo extremadamente duro. Ahora, ¿a usted qué prefiere? ¿Una dura o que le toquen 18 pruebas durísimas? ¿Verdad? Entonces es mejor no endurecer nuestro corazón. Cada vez que tengamos un problema, veámoslo como que Dios me está enseñando algo. Dios me está enseñando algo. La Biblia dice que si nosotros somos como vasijas, que si somos barro suave, Dios simplemente Dios llega y nos comienza a moldear. Pero cuando ya somos barro seco, Dios tiene que quebrarla y volverla a hacer. Entonces necesitamos ser un barro suave que Dios pueda comenzar a moldear, que nuestro corazón siempre sea el correcto. Entonces, las cosas que yo debo hacer en los momentos difíciles es humillar mi corazón. Yo me humillo y yo digo, Señor, yo reconozco que no hay nada que yo pueda hacer. Yo quiero ver tu milagro.
Yo necesito adorar en los problemas difíciles. Cuando yo adoro, yo estoy reconociendo que Dios es más grande. Debo preguntarme, en los problemas, debo preguntarme, ¿qué debo hacer, Señor? Dígale, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que todo vuelva bien? ¿Qué es lo que yo debo cambiar, Señor? O preguntarse, Dios, ¿qué es lo que me estás enseñando a través de este problema? Porque Dios no manda los problemas, Dios permite que pasen para que nosotros podamos entrar en razón. Y entre más rápido entremos en razón, menos vamos a sufrir. Entonces nos conviene tener siempre un corazón abierto a, a lo que Dios nos está enseñando. Vea cada problema como una oportunidad de bendición. Cada problema que enfrentamos es Dios enseñándonos algo para que luego podamos obtener la bendición. Y eso es como yo pienso así. Ahora, después de que esto lo hablamos hace como 15 días en el grupo celular mío, yo cada vez que me veo un problema, yo digo, bueno, Dios, ¿qué será lo que me estás enseñando? ¿Qué es lo que quieres que aprenda? Ahora que no fue hoy, ayer que nos perdimos en un taxi en Bogotá, dice, bueno, Dios, ¿qué es lo que nos estás enseñando a través de esto? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme? Hasta en la cosa más minúscula, ¿qué es lo que Dios me está enseñando? La Biblia en Gálatas dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo nos coopera bien. A pesar de que veamos la situación difícil, es Dios permitiendo que nos llevemos a un momento de iluminación para decir, ahora entiendo qué es lo que pasa. Dios mira nuestro corazón y es lo que a Dios le importa. Recuerde que cuando estaba el fariseo orando, llegaba y decía, gracias Señor, porque no soy como este montón de pecadores. Gracias Señor, porque yo sí soy bueno, yo soy perfecto. Y a la par había otro que creo que era cobrador de impuestos, que ni siquiera se dignaba a levantar su mirada al cielo. Él solamente se golpeaba el pecho y estaba completamente arrepentido y humillado de Dios. Dice Jesús que ciertamente ese día el cobrador de impuestos salió perdonado y el fariseo no. ¿Por qué? El fariseo conocía muchísimo de la Biblia, se sabía la Biblia de memoria, por lo menos el Nuevo Testamento. Se lo sabía de memoria, conocía de Dios, pero lo que pasa era su problema en el corazón, su arrogancia en el corazón. A veces a los cristianos nos pasa eso. Llegamos y nos sentimos, es que yo soy el que conozco a Dios. Como yo vengo a la iglesia, yo soy el que lo conozco. Ustedes son los pecadores, decimos. Y eso no es cierto. A Dios le importa nuestro corazón y quiere que nos libremos de toda arrogancia, que nos libremos de todo orgullo. Él quiere que nos humillemos delante de Dios. Entonces, yo quiero que usted se pregunte, ¿estoy pasando por algún problema? ¿Estoy yo siendo probado en este momento? Tal vez necesito yo ese momento de iluminación. Pregúnteselo. Yo le invito a que usted abra su corazón y que cierre sus ojos por un segundo y hable con el Señor y dígale, Señor, en este momento estoy siendo probado. ¿Qué es lo que necesito aprender, Señor? Ore a Dios y dígale, Señor, toca mi corazón, ensuaviza mi corazón, que ya no sea yo una persona con un corazón duro que tenga que aprender a golpes, que sea una persona que sea un barro suave que puedas moldear, Señor. Humíllese delante de Dios y dígale, Señor, moldea mi corazón, cambia mi mente, renueva mi mente, Señor, renueva mi manera de pensar, para que yo vea cada problema como una situación de bendición. Quita, Señor, de nosotros toda arrogancia, quita todo orgullo, Señor, que Satanás ha puesto en mi corazón. Yo quiero tener un corazón atento, Señor, para escuchar tu palabra. En esta noche, Señor, yo quiero escuchar tu voz y yo quiero que me enseñes qué es lo que me estás enseñando. Muéstrame, Señor, qué es lo que yo necesito cambiar. Muéstrame, Señor, esto en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, en esta semana, piense eso. Cada vez que tenga un problema, ore a Dios, adore a Dios, exalte a Dios. Porque no basta con conocer a Dios de palabra que usted ha escuchado de Dios, sino que necesitamos tener un encuentro con Dios. Necesitamos conocer a Dios. Así que yo le invito a que si alguna persona todavía no ha recibido a Dios, le pido que haga esta oración conmigo en voz alta y diga, Señor Jesús, en esta noche yo quiero conocer más de ti.
Yo quiero tener un encuentro contigo, Señor. Te pido que habites en mi corazón, Señor. Yo reconozco que yo soy un pecador, pero sé que tú me amas y me amas de tal manera que mandaste a tu Hijo a morir por mí y por mis pecados, Señor. Y en esta noche yo recibo tu salvación. Yo quiero aprender a conocerte, Señor. Yo quiero aprender a ser una persona moldeable. Quiero ser una persona con la mente que tú quieres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.